Bueno chicos, os subo corregidos y comentados estos dos enunciados de los que os hablé el otro día. Ya os di en clase el listado con 14 oraciones complejas. Diariamente o cada 2 días os iré subiendo la corrección y la explicación de 2 o 3 enunciados para que vayáis practicando. Por lo tanto, estos son los 2 primeros, id trabajando vosotros en los 2 o 3 siguientes que os iré subiendo, si no mañana, pasado mañana. Bueno, el primero que tenéis aquí, ya veis, es una oración que contiene 3 verbos. Aquí lo importante es identificar los núcleos de predicado. En esta ocasión hay 3 verbos. Si hay 3 verbos, obligatoriamente tiene que haber 3 oraciones. Fijaos, me alegré, disfrutara y habías traído. Hay 3 verbos, obligatoriamente tiene que haber 3 oraciones. Para que los distingáis mejor, en estas hojas de corrección utilizo códigos de color. El verbo principal, la oración principales u oraciones principales siempre las enmarco, las encuadro en color azul. Las subordinadas sustantivas siempre en color rojo. Las subordinadas de relativo siempre en color morado. Y como veremos más adelante, las construcciones adverbiales, estas últimas que hemos visto, en color verde. En este caso, me alegré de que tu padre disfrutara tanto de la película que le habías traído. Como hemos dicho, tiene 3 núcleos de predicado, 3 verbos. Yo siempre hago un esquema así un poco en el que represente la relación interrelacional. Antes, hasta ahora, hemos trabajado simplemente con una oración principal y una subordinada, pero en este caso, al haber 3 verbos, tengo que tener muy claro la relación que mantienen las oraciones subordinadas con respecto a la principal o la relación que mantienen entre ellas. Por lo tanto, un esquema así os podría venir bastante bien. El caso es que, fijaos, la oración principal es la única que no tiene nexo que la introduzca. El verbo principal es me alegré. En este caso, dependiendo directamente de me alegré, tenemos una oración subordinada sustantiva porque la he sustituido toda ella por de eso. Por eso, o subordinada sustantiva. Como hay preposición en el nexo, ya sabéis que funcionan de término de lo que hay delante. Como lo que hay delante es un verbo, en este caso, complemento de régimen. Y dentro de esa, es decir, dentro de la subordinada sustantiva, dentro de la oración 2, tenemos una oración 3. En este caso, esta oración 3 es una subordinada de relativo. Tenemos otro que es sin tilde, como veis, pero este que es sin tilde tiene antecedente, película, y se puede sustituir por, en este caso, la cual. La película, la cual le habías traído. Por lo tanto, como lo va entre comas, es una subordinada de relativo especificativa, no va entre comas, y todas funcionan de complemento del nombre, como podéis ver. Aquí tenéis la relación oracional entre ellas, una oración compuesta por 3 oraciones. Tenemos una oración principal, me alegré, de la que depende una oración subordinada sustantiva en función de término complemento de régimen. Y dentro de esa, a su vez, tenemos una oración subordinada de relativo en función de complemento del nombre especificativa, ¿vale? Que funciona, como sabéis, de complemento del nombre de su antecedente. He marcado aquí los nexos, la morfosintaxis de los nexos. Fijaos, en el primer caso tenemos una preposición y después tenemos una conjunción completiva, porque todo ello lo sustituís por eso, su sintaxis, su función es solo nexo. En el siguiente caso tenemos un pronombre relativo femenino singular, ya sabéis, tiene el mismo género y número que su antecedente, y sintácticamente su función es nexo, pero además es complemento directo, ¿vale? Sustituís que por el antecedente. La película le habías traído, tú le habías traído la película, la habías traído, complemento directo. Este enunciado es bastante más complejo que el anterior. Daos cuenta, en este caso concreto tenemos 4 verbos, por lo tanto 4 oraciones. Esto siempre en matemáticos, hay 4 verbos, 4 oraciones. Hay que ver ahora cómo estos verbos se relacionan entre sí. Para eso tenemos que identificar los nexos que los introducen. Aquí tenemos el verbo ha estropeado, ha manoseado, te preocupes o no te preocupes y arreglo. Esos 4 verbos se relacionan de la siguiente manera. Si os dais cuenta, tenemos la presencia de un nexo coordinante, adversativo, ¿vale? Un nexo coordinante, sabemos que es un nexo porque solo está acotado por una coma. Esta coma, como sabéis, es obligatoria, es ortográfica. Delante de todos los nexos adversativos es necesario poner una coma. En este caso concreto, el nexo coordinante nos obliga a hacer la siguiente reflexión. Nosotros tenemos un pero, es un nexo coordinante, y ya os he explicado muchas veces que cuando hay un nexo coordinante, el nexo coordinante tiene que unir oraciones
idénticas, es decir, que un pero solamente puede unir o dos verbos principales, como es este caso, una oración principal y otra oración principal, o bien podría unir, no es este caso, dos oraciones subordinadas del mismo tipo. Supongamos dos oraciones subordinadas sustantivas, dos oraciones subordinadas de relativo, dos construcciones, pero nunca podría relacionar una oración principal y una subordinada. Es decir, no podría el pero estar uniendo porque lo manoseaba con no te preocupes, porque lo manoseaba es una subordinada y te preocupes es principal. Nunca puede un nexo coordinante unir cosas que no sean idénticas. Así que ojo con esto, el pero siempre une cosas iguales, por lo tanto lo que nosotros tenemos aquí son dos oraciones principales, porque hay dos verbos que no tienen nexo que las introduzca y están relacionadas por ese pero, que es ese elemento que suma dos cosas iguales. Entonces tendríamos, se te ha estropeado, pero no te preocupes, esa sería la estructura fundamental. Ahora nos damos cuenta, por eso hay dos cuadros azules, ¿vale? Ya hemos dicho antes que los cuadros azules siempre introducen, siempre los encuadran en oraciones principales. Tenemos dos oraciones principales relacionadas por coordinación adversativa. Dentro de la primera oración principal tenemos una construcción causal o una subordinada causal en función CC de causa introducida por la conjunción causal porque en la segunda oración lo que tenemos es otra, fijaos, está en cuadro verde. Todo lo que está en el cuadro verde, como he explicado antes, introduce construcciones adverbiales, subordinadas adverbiales. En este caso también es una subordinada adverbial introducida por un que. No te preocupes que te lo arreglo, no te preocupes porque te lo arreglo. Por lo tanto, también tendríamos una construcción causal. En este caso, en vez de tener un porque, tenemos una conjunción que podemos sustituir por porque. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tenemos es una oración formada por cuatro oraciones. Hay dos oraciones por subordinación y coordinación. Hay dos oraciones coordinadas adversativas. Se te ha estropeado, pero no te preocupes. Dentro de la primera oración principal tenemos una construcción adverbial o una construcción causal en función CC de causa, que depende de la primera. Y en la segunda oración coordinada adversativa, lo que tenemos es otra construcción causal o construcción adverbial en función CC de causa, en este caso de la oración 2, de la segunda oración principal. Recordad que este que es causal porque se puede sustituir por porque. Es exactamente igual que el anterior. Recordad que es uno de los valores que tiene el que, uno de los múltiples valores que tiene el que. Bueno, pues seguid haciendo las dos o tres siguientes porque en breve os enviaré la solución y el comentario de esas prácticas que os di el otro día en clase.